vamos a hacer una excepción. Ustedes nunca casi me oyen predicando del Antiguo Testamento, porque esta es una parte de la Biblia que entiendo que muchas veces no se predica ni se enseña bien. Y nosotros debemos entender el propósito del Antiguo Testamento, que básicamente es mostrarnos ejemplos de resultados de cosas buenas, los resultados de cosas buenas y los resultados de cosas malas. Es decir, cuando el pueblo de Dios andaba correctamente, había bendición. Cuando el pueblo de Dios andaba incorrectamente, venía la debacle. Entonces, pero hay que tener cierto cuidado en cuanto a la interpretación, porque como he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? La cosa, promesa, profecía, lo que Dios le prometió a alguien o se le profetizó a alguien y se cumplió, el trato que Dios tuvo con alguien y se cumplió, eso no quiere decir que lo mismo que le pasó, vamos a decir, a Salomón, vamos a decir, por decir que ya porque Dios le dio esa sabiduría a Salomón, me la va a dar a mí. No, Dios le dio esa sabiduría, la que le tocaba a Salomón, y a mí seguro me va a dar el poquito que me toca, y me lo va a dar de acuerdo a cómo Él crea y cuando Él crea, porque Salomón fue Salomón, y Moisés es Moisés, y Alipio es Alipio. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, nosotros hemos estado hablando en esta semana, ¿verdad? Hemos aprovechado los acontecimientos familiares y esto para tocar este tema que tiene que ver con la muerte y con la preparación del cristiano y de la iglesia para esto, porque la muerte es una realidad. Y el propósito principal, hermano, porque ahora no tocó a nosotros, pero mañana le puede tocar a cualquier hermano. Ya le tocó al hermano Moisés, le tocó al hermano Luis, le tocó a la hermana Arelis, y mañana le puede tocar a cualquier hermano. Entonces, lo que nosotros buscamos como intentando preparar la congregación para que ningún hermano cuando le toque tenga que vivir el resto de días que le quede en depresión, como pasa muchas veces cuando nosotros no estamos preparados para esto, que hermanos caen en depresión y así mueren, deprimidos porque perdieron su ser querido. Entonces, esa no es ni debe ser la actitud del cristiano. Nosotros hemos hablado con claridad acerca de la muerte. Sabemos que, como decíamos en el servicio de oración, creo que teníamos un pequeño comentario y Moisés decía de alguien, y lo he oído en otra ocasión, ¿verdad? Que nadie, ningún ser humano acepta la muerte riéndose, porque es que en sí nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados en eternidad y para vivir en eternidad. Nosotros no podemos olvidar que la muerte es un castigo. No podemos olvidar que a no ser que una gente sea masoquista, ¿verdad? Ustedes saben lo que es esto. Le va a gustar el castigo. ¿Qué hijo nuestro le gusta que lo castiguen? ¿Verdad? Que le quiten el celular y le quiten todo eso electrónico por una semana. ¿Habrá un niño de los nuestros que esté conforme con eso? Que usted le diga se acabó esto una semana y usted lo ponga bajo llave. Pues justamente lo mismo, señores. La disciplina, el castigo es sacrificial, es decir, no se toma a la ligera, nadie lo toma aplaudiendo. Entonces eso pasa con la muerte. Nosotros que vivimos en un mundo tecnológico al día de hoy, ¿verdad? Donde las noticias pasan cada segundo y usted se entera en un segundo lo que pasa en cualquier esquina del mundo, ¿verdad? Y eso es un privilegio bueno ahora. Pero voy a tomar una historia de un rey que recibe una noticia que nos pone a nosotros a pensar también, porque puede aplicar a nosotros, no en el sentido de que Dios nos va a decir, tú te vas a morir ahora mismo, como le dijo a ese rey, pero de saber, estar preparado, porque la única condición que se necesita para recibir una noticia de muerte, la única, una sola nada más, y es estar vivo.
cada candidato vivo es un candidato a morir. La incógnita es que como Dios no nos dijo cuándo, ahí viene la preocupación. Mire, cada uno de nosotros posiblemente se levantó haciendo planes de lo que vamos a hacer a la tarde cuando salgamos de la iglesia. Incluso algunas hermanas dejan hasta la carne sazonada porque eso es lo que van a comer, lo que vamos a hacer mañana. Y nosotros vivimos una vida de planes, planificación, y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Ahora, lo único es que nosotros no sabemos si vamos a alcanzar a lograr eso. Entonces, miren, en Segunda de Reyes, capítulo 20, y he titulado esto, una mala oración o una mala decisión. Sabrán ustedes que nosotros nos caracterizamos honestamente por orar. Básicamente los hermanos, la iglesia, la congregación y casi todas las congregaciones, esto es una identidad. Y nosotros animamos a los hermanos a orar. Y todo a orar, ¿verdad? Y mantente orando. Y la Biblia nos dice orar sin cesar. Pero a veces nosotros debemos evaluar el contenido de nuestras oraciones. Porque a veces una mala oración trae una respuesta que pueda que creamos que es buena, pero que no es buena. Y podemos poner un ejemplo, es decir, cuando alguien está desempleado, incluso dentro de la iglesia, nuestras oraciones, ¿verdad?, se piden y oremos para que el hermano fulano consiga un trabajo, porque eso no tiene nada de malo, ¿verdad?, que consiga su trabajo o que se sostenga, que mantenga su trabajo, que no lo voten, porque ustedes saben que ahora con tantos avances tecnológicos, casi nadie tiene un trabajo seguro, porque en cualquier momento te puede decir el jefe, no te necesito, nos vamos a mudar. Otro truco que tienen también es declararse bancarrota, porque así no tienen problemas con empleados ni con nadie, se declaran en bancarrota y te quedas tú en el aire. Todo eso pasa. Entonces en Segunda de Reyes, capítulo 20, mire lo que dice este versículo número 1, donde dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. ¿Qué es lo que dice Jehová? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Seamos honestos, hermanos, si esto fuera hoy, y usted que dejó la carne sazonada, y usted tuviera el privilegio de que Dios le dijera, porque uno cree que no, pero esto fue un privilegio que Dios le dijera a alguien, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es decir, te está dando un chance, te está informando, te está dando una noticia. Pero ¿sabes qué, hermano? En nuestra parte humana, porque no vamos a hacer otra manera que no sea pensar en nuestra parte humana. ¿Usted cree que será fácil recibir esa noticia cuando usted tiene niños pequeños, que el sueño de un padre es ver su niño crecer y realizarse? Incluso uno le ora a Dios, Señor, permíteme ver mis hijos graduados y casados, y después de ahí a lo que quiera. Los padres pedimos esa oración como que uno entiende que uno tiene esa responsabilidad y ese compromiso de criar sus hijos y educarlo y posicionarlo, y ya como que tú dices, ya acabé aquí mi obra, lo que sea, o uno que está en el ministerio, tú le dices, Señor, permíteme predicar el evangelio hasta que pueda, hasta que, ¿verdad? No importa si tú no te enteras, si la gente se convierte o no, déjame predicarle el evangelio, y tú sientes que ese es un llamado, todo eso. Pero mire, Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. La Biblia registra pocos casos
de personas que fueron informadas. Por ejemplo, Moisés en Deuteronomio capítulo 34, versículos 4 y 5, él le enseña a Moisés, le enseña la tierra prometida y Moisés la ve y le dice, pero va a morir, tú no vas a entrar ahí. Moisés. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, ya yo estoy viejo, ya yo voy para abajo, va a morir. El mismo Señor Jesucristo le dice a su discípulo en Mateo 26, él le dice, ya cuando oran por última vez y él viene y lo encuentra durmiendo y todo, él le anuncia, el Señor supo que iba a morir. Hay una parábola también en Lucas capítulo 12, el rico insensato tiene esa gran cosecha y él se sienta y dice, voy a desbaratar los graneros porque no me cabe, lo haré grande y haré todo, guardaré todo. Y dice, alma mía, gózate y deleítate por cuanta cosa. Y viene la misma voz y le dice, necio, esta noche vengo a buscar tu alma. No dijo pasado mañana, no, esta noche vengo a buscar tu alma. Hermano, estas parábolas están aquí, porque la muerte tiene que ser un tema importante. Y nosotros los hermanos tenemos que estar claros. Recuerdan el miércoles los que estuvieron donde decíamos que este es uno de los temas que no se debe ser ignorante. El cristiano debe saber primero que vas a morir. Tú tienes que saber esto y debiera no tenerle temor a la muerte. Y una de las cosas que causa el mayor temor es cuando nosotros no estamos seguros de nuestra salvación. Hermano, nuestro propósito es que usted esté seguro de su salvación, porque aquí sí tiene que venir el temor. Y usted preguntará, pero ¿cómo yo sé si? Porque estas son dudas que puede venir puestas hasta por el enemigo, saber, yo soy cristiano. Bueno, Juan te lo define. Juan te lo define en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú recuerda el día que tú recibiste al Señor, debes recordarlo. Tú recuerdas que tú creíste en el Señor, es decir, tú viniste al Señor porque hubo un hermano que te predicó el evangelio en algún momento de tu vida y tú lo escuchaste y lo entendiste. Mis hermanos, y esto es básico, mire, los que predican el evangelio, hermanas, hermanos, usted que le predica a un familiar, a lo que sea, asegúrese que cuando usted predica el evangelio, la persona que lo escucha lo entiende, la persona está entendiendo que usted le dijo que es pecador y que Dios dijo que los pecadores están condenados al infierno, simplemente por no creer. No es por más nada, esto tiene que ser claro. Mira, el que no ha creído en el Señor, si se muere en el momento que llegue la voz, no estoy diciendo que Dios te va a decir, mira, Alipio, prepárate que mañana. No, la muerte va a llegar porque la muerte es lo contrario de la vida, porque la muerte es el instrumento que dio como castigo. Y hablaba con alguien ayer, alguien me llamó. Y hablábamos de esto, él decía, pero ¿por qué entonces tanto dolor por la tragedia de la muerte? Y yo le decía, sencillo, es que a veces nosotros no captamos lo que fue el pecado nuestro ante Dios. O sea, el pecado nuestro fue tan grande ante los ojos de Dios que el castigo no podía ser menor. Es decir, no es lo mismo cuando agarran a una gente con una onza de marihuana que cuando lo agarran con 20 toneladas. Es marihuana, es lo mismo, pero es que 20 toneladas de marihuana te van a traer una condena más grande que una onza.
Entonces, el pecado fue tan grande que el castigo tenía que ser grande. Entonces, por eso es cuando predicamos el evangelio, y soy uno de los que insiste que predicar el evangelio debe ser de la manera que la gente entienda que Dios está tan ofendido con su pecado que Dios no se está sonriendo. Dios no puede reír cuando tú estás pecando. Dios no puede reír con tu condición de pecador. Dios no está en una mecedora viéndote pecar y Él meciéndose. No. Es que es un enojo enorme, sencillamente, porque tú pecaste, naciste en pecado, y al nacer en pecado, esa es la consecuencia. Entonces, si estamos seguros de la salvación, nosotros no tenemos por qué tenerle temor a la muerte. Mire lo que sucede. Cuando Dios le dice a él, prepárate que vas a morir. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Mire, ¿y cómo aplica esto a nosotros? Mire de qué manera aplica. Por ejemplo, hay personas y hay familias que porque les sirven al Señor, ellos entienden que están vedados de los acontecimientos del mundo malo y de la tierra maldita en la que están viviendo, y usan como excusa, y entienda esto, por ejemplo, hay un tipo de oración que tiene que ver con confrontar a Dios con sus mismas promesas. Esa es una manera de oración, es decir, tú orando le puedes reclamar a Dios lo que Dios te ha prometido, y esa es una oración perfecta. Esas son las oraciones bíblicas, no tiene nada de malo. Pero, aquí se ríe mi hermano Carlos porque le gusta el pero el hecho de nosotros trabajar en la obra del Señor y hacer la voluntad de Dios y dedicar nuestra vida y nuestro tiempo a hacer la obra del Señor y hacerla como el Señor manda y hacerla cuando el Señor manda, no nos mete en la caja de cristal que nos exonera de las cosas del mundo. ¿Qué es lo que hace Ezequías? Y ciertamente Ezequías estaba hablando verdad, no estaba hablando mentira. Fue uno de los buenos reyes de Judá. Y si nosotros miramos a segunda de Crónica, donde coge como 3 capítulos, 28, 29, 30, 31, hablando de todo lo que hizo. ¿Cuál era el problema, por ejemplo, del pueblo de Israel y los reyes? Y debo decir que si nosotros miramos a Primera de Samuel, capítulo 8, 7, por ahí, nos damos cuenta que el plan de Dios no era un gobierno monárquico, no era, pero que el pueblo empezó a pedir reyes bajo un parámetro de todas esas ciudades paganas que tenían reyes, y mire lo que ellos cogen, el parámetro de los paganos. Oh, danos rey porque nuestros vecinos todos tienen rey que van con ellos y pelea, pero y Jehová no iba con ustedes y peleaba por ustedes, y ustedes no tenían que levantar ni una uña. ¿Y cuántos ejemplos de cuántas veces Jehová lo defendió de ejércitos poderosísimos y ellos no tuvieron que hacer nada? No, ellos querían rey. Y el profeta va delante de Dios porque el profeta tenía, ¿verdad?, el conocimiento y tenía el temor de Dios, y se le queja: ay, Señor, mira, ahora te quieren abandonar a ti y quieren rey. Ah, no, no te preocupes. Le vamos a dar rey, pero dámele todos estos detalles de lo que pasará. Mire cómo es Dios. Entonces podemos decir que a veces Dios contesta oraciones
por nuestra insistencia, porque hay hermanos que están orando por cosas que ellos mismos saben que no les conviene y siguen orando por eso porque ellos lo quieren. Y llega un momento que Dios, para tratar con ellos, le dice, ok, pero marca eso, porque eso te va a marcar por el resto de tu vida y quizá va a marcar la próxima generación tuya por una decisión, porque las malas decisiones a veces salpican a todo el que está alrededor. A todo el que está alrededor. Entonces, nosotros tenemos primero que conocer a Dios. Yo sé que a nosotros nos gusta insistir mucho cuando estamos en una oración. Insistir lo mismo. Pero a veces yo llamo a la congregación a tener cuidado con la insistencia en la misma oración. Porque si nosotros estamos orando por algo, debemos estar orando al mismo tiempo para que Dios haga su voluntad. Eso no puede faltar, mis hermanos. En una oración bíblica no puede faltar que Dios haga su voluntad. Aún usted creyendo que está pidiendo bien, aún usted necesita ese carro, aún usted tiene el dinero y no se va a enliar, aún usted tiene un parqueo donde lo va a guardar, aún así hay que esperar la voluntad de Dios. Recuerdo una familia en mi pueblo que tenían dinero y tenían 2 niños, una hembra y un varón, y eso eran los tesoros de la casa, nacido y criado en la iglesia, pero no eran cristianos los muchachitos. Y ustedes saben cuánto énfasis nosotros hacemos en eso, para que los hermanos despertemos muchas veces, porque a veces creemos que porque lo traemos aquí, lo sentamos ahí, son creyentes, y yo le garantizo a usted que si hoy ellos hubiesen podido elegir, se quedaban acostados en su casa. Y siendo honestos, levanten la mano los que querían venir, niños jóvenes, vamos a ser honestos, levanten la mano los que querían venir aquí en esta mañana. No, déjela así, no la levante, déjela así. Entonces, cuando la muchachita estaba terminando el liceo, se le ocurrió que quería un carrito, porque todas las muchachitas de su edad, del pueblo, y que tenían dinero, los papás, que no eran cristianos tampoco, le compraban su carrito. Salieron unos carritos Volkswagen, y yo no sé si usted lo ha visto, que son chiquititos, parecen una cajita de fósforo, pero eso vuela. Le compraron el carrito a la muchachita, después de ahí ellos ni la veían, porque esos muchachitos, entonces un grupito de muchachitas, porque ahí aparecen los amiguitos y las amiguitas de una vez. Usted puede ser lo más odioso del mundo, y si compra un carrito, se les sobran. Así se les sobraron hasta que una noche borracha, como a las 3 de la mañana, se trayó con un pote de luz. Eso fue un dolor para la iglesia y para la familia que usted no se imagina. Entonces, mire, el rey hace una oración, dice que pone a Dios a recordar su promesa. Él puso a Dios a recordar, dice, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Todo eso fue verdad, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso de ponerse de espalda a la pared parece que era un tipo de oración especial. No se hacía porque la oración normal que nosotros hacemos, la hacemos en la cama, a veces nos tiramos de rodillas ahí mismo, a veces acostados, eso no importa. Pero esta oración tenía un motivo especial. ¿Por qué? Porque él tenía planes. Él no era tan adulto porque, como vemos, él tendría en esa ocasión algunos 52 años. O sea, estaba un hombre entero. Concho, pero ¿y cómo es que yo en la cúspide de mi reinado he organizado el culto, se volvió a preparar la cena del Señor, restableció todo el sacerdocio levita? Eso fue una cosa, esa gente hicieron una cena que duró no simplemente 7 días, había tanta abundancia de animales de sacrificio que volvieron y le tendieron por 14 días. Eso fue una cosa enorme, fue ciertamente, él había hecho conforme, desbarató todos esos lugares altos, los quemó, desbarató la adoración de los ídolos. Ese hombre transformó en su reinado
el pueblo de Israel. Entonces mire que dice, el 4 dice, vuélvete, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Dios le contesta la oración. Nosotros diríamos, qué bueno, porque Dios le contestó la oración, Dios le escuchó, Dios le extiende el tiempo. Mire más adelante donde dice, añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aquí está el Dios de la fidelidad. Dios es fiel, Dios tiene cuidado de nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier situación. A veces nosotros oramos y vemos una respuesta de Dios rápida y nos alegramos. Y como siempre pongo de ejemplo, imagínense que usted debe la renta y no tiene trabajo y usted ha llenado muchísimos resúmenes y alguien lo llama, ven. Y ni mira el resumen y te dice, no, comienza. Y ya usted hace planes que va a cobrar y que va a salir. Usted no está pensando que esa es una mala oración, ni mucho menos. Usted dice, wow, Señor, gracias que contestaste mi oración. Y es cierto, ¿verdad? Hay necesidad y hay que cumplir y hay que cuantas cosas. Pero usted verá, mire, Dios hace un milagro enorme que se recuerda hasta el día de hoy. Habla de la soberanía y del control de Dios, no simplemente sobre la vida, sino sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado. Porque a veces nosotros no vemos la grandeza de Dios porque como nosotros adoramos a nuestra manera, servimos a nuestra manera, nos congregamos a nuestra manera, vivimos y actuamos a nuestra manera. Mire, Dios es un Dios grande y poderoso. Y Dios es tan poderoso que Dios hace de lo imposible y Dios descarta la intervención humana. Hay cosas que Dios la hace y la hace tan clara y la hace tan bien para que no quede duda de que Dios es mucho más poderoso que cualquier ser humano, porque hay cosas que Dios hace que ningún ser humano puede hacer. Y le puedo dar un ejemplo, como decía el miércoles. El único que puede salvar a un pecador es Dios a través de Cristo. Nadie. Y hay muchos por ahí que se dan el título, pero no. Mire lo que dice. Y dijo a Isaías, toma masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. La masa de higo, usted googlea ahora mismo, y la masa de higo no tiene propiedades curativas. Pero ¿usted cree que la medicina que nosotros tomamos hoy día tiene propiedades curativas? No. Hermano, por eso nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros tomamos medicamentos y le decimos, Señor, métele la propiedad curativa, porque esto es un negocio enorme, hermano, y no es verdad que nada que le dé a usted dinero, donde la gente es tan ambiciosa, usted se va a saciar de dinero. Usted sabe que aquí la compañía que hace más dinero es la farmacéutica y la petrolera, y venden lo mismo. Lo mismo, vea, cuando uno que echa gasolina, usted va y echa $50, un ejemplo, los que tienen gasolina nada más. Usted sabe lo que usted está comprando, un producto para quemarlo. Usted no vuelve a ver esos 50 pesos nunca más. No hay manera. Lo quema. Las pastillas son lo mismo, mis hermanos. Es Dios quien pone la propiedad curativa. Entonces, mire cómo Dios lo hace. Y Ezequiel le pregunta,
había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero lo que la sombra vuelve atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Mire, esta señal nada más aparece básicamente 2 veces en la Biblia. Usted sabe lo que Dios hace. Detiene el sol y detiene la luna y detiene la tierra para hacer esta señal. Sol, luna y tierra. En la clase bíblica voy a seguir aquí mismo, porque me interesa entonces la segunda parte y después. Pero en esta parte, mira, el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios que agarra la luna ahora mismo. Ahora mismo Dios la agarra y la esconde, y Dios la agarra y quita la nube. Eso nada más lo puede hacer Dios. Dios puede detener, usted sabe que la tierra gira alrededor del sol. Dios puede detener la tierra ahora mismo. Aquí mismo, en este punto donde va, Dios la puede aguantar, la puede detener. El hombre no puede hacer eso, Dios lo puede hacer. Continuamos ahorita, mis hermanos. Entonces, decíamos ahorita que Dios hizo un milagro que no se había hecho, porque solo antes de esto, recuerdan el día más largo de la Biblia, ¿verdad? Que fue el día cuando Josué estaba en Josué 12:14, ¿verdad? Donde Josué estaba peleando y se le acabó el día y él oró al Señor para que le diera claridad. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Alargó el día hasta que Josué terminó. Pasó ese acontecimiento y pasa aquí en este, ¿verdad? De Ezequías, donde Dios le extiende la vida y hay unos cálculos ahí de 15 años y hay un reloj que menciona el reloj de acá, que entiende la tradición, que esto lo vieron los judíos cuando estuvieron en Egipto, un tipo de reloj como de madera. Y usted sabe, un reloj que está ahí como este, por ejemplo, usted le puede devolver la hora para atrás. Ahora, lo que usted no puede, mire, hay un secreto en la sombra, en nuestra propia sombra en el sol. Cuando usted pisa su sombra allá en Santo Domingo, son las 12 del día. Esa era la hora que los viejos utilizaban cuando estaban trabajando. ¿Se recuerda, hermano? ¿Verdad? Cuando ellos, como allá se comía a las 12, ¿verdad? Ellos tenían esa hora. Esa gente no usaban reloj. Miraban el sol, lo separaban, y si usted pisa su propia sombra, era las 12 del día. Eso no fallaba. Y sí. Entonces, ¿pero usted cree que un humano puede devolver esa sombra 10 grados y hacer eso que hizo el Señor? No, eso nada más lo puede hacer Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente primero no quiere creer en Dios y quieren atribuirle a ciencia y a cuanta cosa, no, mire, Dios es el creador. Esto es un principio. Dios tiene el control, no simplemente suyo y mío, no, mire, de la creación, del universo, de parar el sol, aguantarlo. Usted sabe la lucha que los científicos han cogido por visitar el sol y no han podido. Lo más cerca que se cree que llegaron fue a la luna. ¿Y usted sabe la distancia entre la luna y el sol? Ahora hoy que descubrieron un nuevo planeta, porque ellos van descubriendo planetas, yo digo, eso lo descubren ustedes, eso no es, eso está ahí. Y Dios sabe dónde está y sabe por qué lo puso. Ese es el Dios que le servimos. Entonces, la segunda parte de la oración, ¿verdad? Que le dije que fue una mala oración, la Biblia lo muestra. Entonces, en el capítulo 21 de Reyes, nosotros miramos entonces, después de que todo esto pasa y él se restaura y él vive sus 15 años y él sigue haciendo bien y cosas, pero él cometió aún errores en esos 15 años. Vienen unos enemigos y él se pone a enseñarle todo lo que él tiene.
Como que una gente vaya a su casa y usted le enseñe la caja fuerte y le diga, mira, aquí está el oro, aquí está esto, aquí está el dinero. Eso hizo él, errores que cometió después de esos 15 años de vida. Pero el peor error de esta oración contestada, versículo 21 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El reinado más largo que registra la Biblia. 55 años. ¿Y usted sabe lo que lo hizo más largo? Dice, el nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Aquí comenzó la maldad. Mire, él comienza de 12 años. Es decir, que matemáticamente, después que Dios le extiende la vida a su padre, a los 3 años nace este muchacho. Este muchacho no conocía nada de lo que había pasado antes. Podemos asumir que él fue mal asesorado, pero usted sabe que hay personas que se le da un consejo y se le da el buen consejo. A veces te lo piden, a veces tú se lo das, pero ¿qué terminan ellos haciendo? Nosotros conocemos, mira, hay personas que se acercan a uno buscando un consejo, pero ellos quieren oír justamente lo que ellos quieren hacer. Y cuando usted le dice lo contrario, o sea, usted le dice la cosa y los advierte y le dice, mira, va a pasar así, ellos ni vuelven, ni quieren saber de ti, ni vuelven y empiezan a hablar mal de ti. Y eso pasa mucho en la consejería matrimonial. Porque cuando la gente va a buscar consejería, ahí van dos mundos. El mundo del esposo y el mundo de la esposa. El esposo ve la cosa de una manera porque siempre tiene la razón y la esposa la ve de otra manera. Y aquí en el medio está el consejero que tiene que lidiar con estos dos mundos y hacer de los dos mundos un mundo que ellos a veces ni quieren. Entonces, cuando se le dice la verdad de la Biblia, cuando se le dice a cada quien, porque una de las cosas que uno acostumbra es a mirar los dos puntos de vista, porque no es recomendable tomar una decisión cuando usted solo tiene de un lado, cuando usted solo ha oído el esposo, y no sería bueno escuchar a la esposa, y viceversa, y entonces dar un consejo. Pero la mayoría de veces no es eso lo que la gente quiere oír. Y esto trae más conflicto y más problemas porque la gente quiere terminar haciendo lo que realmente quiere. Y otros quieren que se le dé la razón delante del que, porque yo te lo dije. Tú no ves que yo era así, tú no ves que esto y empiezan sin ser eso lo que te está diciendo. Entonces, sea que le dieran consejo y no lo escuchara o que no pidiera consejo, mire lo que dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Los lugares altos, cada vez que la Biblia lo menciona, básicamente eran los lugares de adoración a ídolos. Ahí se levantaban los ídolos y ahí se le adoraba. Y ahí el pueblo subía y adoraba una adoración que no era la que Dios había determinado. Entonces, ¿cómo aplica eso al día de hoy? Bueno, usted sabe que si usted pone las páginas sociales, usted va a hartarse y a cansarse de ver lo que la gente le llama adoración. Porque la gente le llama adoración ahora a una canción que yo le canto a mi esposa o viceversa, que mi esposa me canta a mí. Y la gente le llama adoración. Y la gente la vende, hace discos de eso y lo vende. Y va a las iglesias y dice que eso es adoración. Entonces, usted puede decir que esos son los lugares altos de hoy día, porque lo más vandalizado que el mundo cristiano tiene hoy día se llama la adoración.
Porque inmediatamente la adoración se saca de la forma vertical y se hace a la forma horizontal, ya no es adoración. Y cuando usted oye una canción que solo le habla a la gente y de la gente, usted sabe que no es adoración. Cuando usted oye un predicador que solo viene aquí a hablar de sus éxitos y sus logros, lo de él y de su familia, eso no es una predicación edificante. Porque ¿quién eres tú que tengas que ser exaltado en el púlpito? Tú eres uno más. Y déjame decirte, si tú no vienes hoy a la iglesia a predicar, otro va a predicar, tú no hace falta. Porque a veces hay hermanos que creen que porque hacen algo, ellos hacen falta. Hay otros hermanos que quieren hacer esto a la manera de ellos. Y si un hermano lo corrige, hasta ahí. Hermano, ahí no hay humildad y ahí no está Dios, porque nosotros estamos para ser corregidos. Y que cuando un hermano me corrige, yo creo que ese hermano me ama. Porque si ese hermano sabe que yo estoy haciendo algo malo, diciendo algo mal y no me corrige, no creo que me amas. Me corrige porque me amas y porque le intereso y porque le interesa mi vida espiritual, hermano. Ay, hermano, con cuánto dolor y con cuánto pesar nosotros vemos hermanos que no quieren ser disciplinados. Y nosotros hemos hablado de eso, de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina del Señor, que no es fácil. Pero la iglesia, la casa del Señor, es una iglesia de orden. ¿Y quiénes son los principales llamados al orden en la iglesia del Señor? ¿Quiénes son los principales? ¿Quiénes son los encargados principales? A ver si usted sabe. Pues usted está aprendiendo algo. Son los ancianos. Ellos son los que vigilan. Ellos son los que cuidan. Ellos son los que se preocupan. Ellos son los que deben saber la salud espiritual de nosotros, la grey. Y si usted corrigió a alguien y se enojó, aplíquele la ley del Señor, lávese los pies y siga caminando. Porque usted no puede obligar a nadie a someterse a la ley de Dios. No hay. Nosotros no podemos ir con un chagón a la casa de un hermano para que se someta a la ley de Dios. Oraremos, porque nos duele. Pero ¿qué más podemos hacer? Entonces, mire, este muchacho, después de edificar todos estos altares que levantó a Baal es conocido en la Biblia como uno de los peores dioses. Todos son malos, pero unos son malos y otros son peores. ¿Verdad? Bien mencionado. Hizo una imagen de acera, como había hecho Acaz, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares a la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre sobre Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos, no de ángeles ni nada. Esto era gente adorando imágenes y nombres diferentes, no nombres que están en la Biblia, no nombres de Dios, porque cualquier cosa que se adore que no sea Dios es una mala adoración. Mire el extremo, pasó su hijo, pero en Crónica dice sus hijos, o sea, no fue un solo, por fuego, y se dio a observar los tiempos y agorero, instruyó encantadores, todo, mire, fue como que todo lo que su padre había avanzado, él lo retrocedió. Todo. Entonces, con cuánto dolor, ¿verdad? Esta oración nace este monstruo, gobernó el pueblo por 55 años, volvió el pueblo de Dios, volvió la miseria, volvió todo atrás, porque ¿qué se espera cuando nosotros como cristianos no hacemos las cosas como Dios quiere que las haga? Yo sé que muchos hermanos les gusta participar en la obra del Señor, pero más importante que participar en la obra del Señor es que tú estés seguro que tú lo estás haciendo bien.
pero que tú estés seguro que tú estás bien con tu Dios, porque es muy fácil pararse aquí y predicar y pararse aquí y cantar, pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tú estás bien delante de Dios? Porque entonces si no está bien delante de Dios, está perdiendo el tiempo, porque Dios no acepta ni recibe una adoración de un cristiano que no esté bien delante de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia en esta mañana? Cuando oramos, nosotros debemos saber que nosotros le oramos a un Dios incomparable e inigualable. Tu Dios y mi Dios no tiene copia. O sea, Dios es incomparable. Dios es inigualable. Entonces Dios requiere excelencia de sus hijos en la obra del Señor. No nos apresuremos en participar de la obra del Señor. Apresurémonos en estar bien delante de Dios y las oportunidades vendrán. Pero ¿de qué me sirve a mí predicarte lo que no vivo? ¿Por qué? Porque Dios es testigo. Dios está y la presencia de Dios está aquí. Dios es testigo. Es como que hablar de esa obra de Dios y Dios está sentado ahí y tú estás diciendo algo que Dios no escribió ni inspiró y tú le estás diciendo como inspiración. Dios está moviendo la cabeza y Dios está diciendo, eso no fue lo que yo escribí, eso no fue lo que yo dije, eso no es lo que dice el texto. Así que en esta mañana, mis hermanos, solo nosotros oramos al Señor para que nosotros seamos una iglesia que se acerca a la santidad de Dios, haciendo la obra de Dios y haciendo las cosas que Dios quiere. ¿Por qué? Porque este muchacho después, más adelante, si nosotros vemos todo, segunda de Crónicas 33, él pudo volver, Dios le dio la oportunidad y volvió a los pies de Dios y aunque había hecho tanto mal, una de las cosas que personalmente yo no entiendo de Dios realmente, yo digo, ojalá uno pudiera acercarse o asimilarse a como es Dios. ¿Tú sabes lo que es que aún en toda tu vida de pecado, y esto va para alguien que no se haya arrepentido, tú tienes toda una vida pecando y tú sabes que si en este momento tú vienes a Dios y le pides perdón por tus pecados, tú sabes que Dios te perdona. Y tú sabes que Dios abre sus brazos y te recibe como hijo. Y tú sabes lo bueno de saber que tú estás aquí en la iglesia y no importa lo que pase, tú eres hijo o hija de Dios. Hijo o hija de Dios, porque Dios te ha entregado salvación, porque Dios te ha entregado vida eterna. Y porque nosotros esperaremos y nosotros veremos a ese Dios, lo veremos cara a cara. Y entenderemos el por qué. Yo le quisiera preguntar, Dios, ¿por qué tú eres así que no le toma en cuenta el pecado a uno? Y cuando pecamos venimos a ti, te pedimos perdón y tú nos perdonas. Dios nos perdona. Dios te perdona. Así que mis hermanos, espero que hayan podido aprender esto de esta oración. Busquemos en nuestras oraciones la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú oras, hermano, no dejes de decir, Dios, haz tu voluntad. Porque si Dios hace su voluntad, esa te va a favorecer. Y esa va a favorecer a los tuyos, aunque tú no alcances a verlo. Porque ¿sabe qué? Ezequías no alcanzó a ver todo este mal. Seguro que si él hubiese sabido que esa oración de él por interceder por un chin más de su vida, porque él iba a morir como quiera. Dice que la enfermedad de él era lepra y esa lepra fueron curadas, mire, con un sazoncito raro ahí, de un juguito de higo. Mire, porque Dios usa cualquier cosa, un chin de saliva, un chin de lodo. Eso no es nada para Dios, ¿verdad? Pero ese es el Dios que le servimos. Amén. ¿Hemos entendido el mensaje en esta mañana? Amén. Así que oramos y nos despedimos. Padre, gracias, porque hemos servido tu palabra con fidelidad. Gracias porque tú eres un Dios incomparable.
Tú no tienes comparación. Y gracias porque a través de Cristo tú nos has dado ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, de ese Dios. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Señor, te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, permite que este sea su día y que pueda decir ahí mismo donde está: Señor, perdona mis pecados. Yo te entrego mi vida porque sé que tú me darás salvación y que tú me darás de esa vida que dicen los hermanos, que dice la Biblia, que es eterna. Y de las tantas cosas buenas que tiene la vida, lo mejor es que es eterna, que es para siempre. Despide tu pueblo en paz, en el nombre de Jesús. Amén.